de hoy de forma virtual y presencial. Mi nombre es Alejandra Rivas, soy Pro Hacker y líder de contenidos, y aquí tengo a mi compañero Sebastián. Hola, mucho gusto, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Gómez, yo soy ejecutivo de cuentas para Tecnus y estamos efectivamente aquí en Word, en Santa Fe, aquí en Medellín, y les agradecemos a todos este espacio que nos han dado, la oportunidad que nos dan de hablar con ustedes y compartir con ustedes esta ponencia que tenemos, esta presentación que tenemos sobre feedback efectivos con nuestra panelista Sofía Uribe, que es líder de talento y cultura en la compañía Tecnus. Sin más preámbulos, pues tenemos la bienvenida. Bueno, como lo mencionamos, estamos en Cork, de Medellín, Santa Fe, y estamos en compañía con Tecnus. Nosotros estamos en representación y queremos comentarles que Tecnus es una empresa de tecnología que lleva alrededor de 8 años trabajando en soluciones tecnológicas para impulsar las comunicaciones corporativas internas y externas. Nosotros la apuntamos a generar engagement, compromiso y apuntar a que tanto el consumidor como ese público interno, que son los colaboradores, se encuentren alineados con todas las estrategias e información que tienen nuestros clientes. Es una empresa que está a la vanguardia y siempre la apunta a que el cliente sea más allá de un consumidor, un aliado estratégico para crear estrategias que impulsen el avance tecnológico tanto del país como apuntando a las últimas tendencias que nos encontramos. Entonces, damos la bienvenida como tal a Sofía en el tema de feedbacks efectivos. Sofía, ¿estás en Vea, corté toda mi inspiración en estos instantes. Les quiero dar gracias por sacar este espacio, darles la bienvenida y un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes que está tomándose este tiempo para que podamos construir juntos y sacarle el mayor provecho a este tema tan importante que cada vez toma mucha más fuerza en equipos remotos, en equipos híbridos y demás. Entonces, quiero que aprovechemos este espacio para que podamos colocar en práctica todo lo que podamos aprender el día de hoy y que ustedes realmente después de hoy puedan llevarlo mañana a su día a día en sus trabajos y en su vida laboral, que es lo más importante. Entonces, comencemos. Denme un segundo, que yo creo que acá debe estar pasando. Listo. Entonces, me quiero presentar. Yo llevo más de 6 años de experiencia en las áreas de talento humano. Soy especialista en talento humano como tal de la Javeriana. Adicional de mi experiencia en áreas, vengo desarrollándome en diferentes sectores económicos. Estuve en un sector muy estructurado como el farma, estuve también en sectores gastronómicos, que es otro mundo totalmente distinto. Ahora en el sector tecnológico que funciona, justamente como lo decía Aleja al principio, son empresas que funcionan a la vanguardia de todo y te pide a ti que tú estés mucho más actualizado y más abierto a todos los cambios. Aparte de mi experiencia a nivel empresarial y como empleada, también tengo un emprendimiento ya de hace 2 años en donde buscamos que las personas encuentren ese trabajo soñado y puedan brillar, y en donde también las empresas puedan encontrar ese gran talento para que las personas logren su potencial. Yo soy una convencida de que todas las personas no son para todas las organizaciones, ni todas las organizaciones son para todas las empresas. Todos debemos buscar en dónde hacemos ese clic y encontrarlo. Es muy importante porque nos va a permitir a nosotros brillar y sacarle el mayor provecho a nuestro potencial. Cuando no nos sentimos tan cómodos, el proceso de aprendizaje, el proceso de adaptación tiende a ser mucho más largo. Entonces a eso también me dedico. Entonces, bueno, yo acá los quiero escuchar a las personas que están presenciales y también a las personas que están virtuales. ¿Qué
que levanten la mano, ¿cierto? ¿A cuántos nos ha pasado que nunca nos han dado una retroalimentación? Ahí me van contando ustedes. Ok. Em, ¿A cuántos nos ha pasado que la retroalimentación, en vez de generarnos a nosotros un cambio, lo que hace es que nos genera como un conflicto y una incomodidad con esa persona y terminamos hasta destruyendo esa relación y no querer saber pues nada de esa persona? ¿Mm? O de pronto, ¿a cuántos nos ha pasado que queremos dar una retroalimentación, ¿cierto? Pero no sabemos ni cómo iniciar esa conversación, no sabemos si debe ser formal o no debe ser formal, no sabemos en qué momento, no sabemos qué palabras y a veces no sabemos si el mensaje realmente va a ser el adecuado, si realmente vamos a poder transmitir el mensaje. Y allí de pronto, Aleja, si tenemos la oportunidad de escuchar a alguien presencial o virtualmente que nos cuente si ha pasado por alguna de esas situaciones y cuál ha sido su experiencia, cómo se ha sentido. Pues, Sofía, yo creo que a todos realmente nos ha pasado alguna situación parecida. Quería de pronto como darle espacio a alguien aquí en el espacio presencial que tenemos para que pueda de pronto compartir alguna experiencia que ha tenido respecto a esto. Hola, ¿cómo están? Pues aquí en el trabajo mío yo recibo retroalimentación todos los días. Enviamos encuestas de satisfacción. Lo que queremos es que la gente nos diga realmente cómo se siente. Yo la dificultad que enfrento más es eso, que la gente o responda o cuando responda que responda de verdad. No, pues estrellas, todo está genial, gracias, sí, 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 sino que me digan, no, mira, realmente falló esto, eso puede mejorar o esto puede ser de una manera diferente. Yo la dificultad que encuentro más es que la gente sea sincera y nos diga de verdad que quiere mejorar. Ok. Sí, un gusto saludarte y justo me das todo el pie para yo continuar con la siguiente parte y es justo qué es el feedback, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando cuando hablamos de, oye, yo quiero darte un feedback, yo quiero recibir un feedback de la gente con la que estoy trabajando, quiero darle un feedback a mi equipo de trabajo? ¿Qué es? Y es el poder comunicarle a una persona, a un equipo de trabajo, a nuestro líder, a nuestro compañero, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo en su comportamiento y qué estamos viendo en su entorno? Es el poder comunicar. Em, y esto toma mucha más fuerza cuando entendemos el por qué la comunicación es el conducto transversal a poder dar un feedback porque podemos pensar muchas cosas, podemos hasta imaginarlos, esos escenarios en donde me van a contestar honestamente, o si yo envío un correo o una encuesta de satisfacción, me van a contestar, pero es más, esto va más allá, es lograr poder comunicar efectivamente lo que nosotros queremos decir. ¿Cierto? Entonces, allí más adelante te vas a poder dar cuenta qué otras opciones podrías utilizar y qué otros mecanismos también podrías utilizar justamente para que las personas sean un poco más honestas, si esa es tu percepción de pronto que no son tan honestas, o buscar otros mecanismos en donde podríamos lograr esos espacios de honestidad que claramente son los que envuelven a un feedback. Claro, Ahora, sobre todo porque a veces pues, estamos, digamos, en el caso de Jorge, que él tiene que comunicar información a nivel general, y obviamente tiene que generar como una estrategia, pero también encontramos el otro punto donde a veces uno quisiera de pronto tener ese feedback, ese trabajo con un superior, y es difícil ese reto. sí, justamente entonces a lo largo del camino que vamos a recorrer, vamos a poder encontrar estas estrategias
y darle respuesta a estas inquietudes o a esta manera de afrontar estas situaciones a los que todos nos hemos visto enfrentados. A todos nos ha tocado un jefe o un líder que quisiéramos comunicarle algo y no sabemos, a todos nos ha tocado tratar de solucionar o abarcar solución con un compañero y no sabemos cómo. A nuestros líderes también se preparan para nosotros darnos un feedback ya de desempeño o de una situación puntual o de algún comportamiento específico, ¿cierto? Y por eso mi siguiente pregunta, ¿por qué es importante el feedback efectivo en el trabajo? ¿Ustedes qué creen? ¿A qué se les ocurre? ¿Por qué es importante? Según lo que hayan leído, de pronto lo que ustedes piensen, lo que ustedes crean que por qué es importante el feedback. Bueno, aquí tomando como tal tu pregunta, yo siento que es importante mantener siempre una retroalimentación dentro de un equipo de trabajo que sea efectivo, porque la idea es que todas las personas estén alineadas, que sepan cómo nos motivamos, qué nos preocupa, cómo podemos organizarnos en tiempos. Entonces, siempre va a ser importante si un equipo quiere fortalecer y crecer, siempre como que tener una comunicación constante, es decir, estoy teniendo muchas cargas, esto me molesta, no me gusta la forma como se está comunicando al comportamiento. Entonces, es una forma muy directa, pero a la vez efectiva de mantener como siempre el equipo informado y conectado como tal. De las personas que se encuentran como desde la parte virtual, también pueden alzar la mano y participar como tal. ¿Qué piensan de esta pregunta? Eso iba a decir, que estamos muy tallados en la parte virtual, aprovechemos que tenemos este espacio y pongamos todas nuestras preguntas, o si alguien quiere abrir el micrófono, pues también tiene la libertad de abrirlo y ya después vamos a ver. Bueno, justamente lo que estaba diciendo Aleja, perdón, ¿alguien va a hablar? Está diciendo, por ejemplo, acá tenemos un mensaje que dice que porque es la base de las relaciones. Ok. Sí, justamente pensemos en esas señales que nosotros hemos vivido cuando la comunicación no es la mejor, cuando sabemos que hay falencias o fallas en la comunicación. Entonces tenemos objetivos de la compañía que no comprendemos, ¿cierto? O ni siquiera conocemos cuáles son los objetivos de la compañía. Em, no sabemos cuál es el foco y entonces sucede que muchos o casi todos estamos remando hacia diferentes direcciones. Entonces nuestras fuerzas no están focalizadas hacia un mismo objetivo. También, por ejemplo, otra mala señal, ¿cierto? De una mala comunicación es la gestión de conflictos. Como yo les decía anteriormente, todos nos enfrentamos a situaciones de conflicto en nuestra vida laboral. Y la gestión de conflictos entonces es o a veces omitir el conflicto, ¿cierto? Quedarse en el conflicto o simplemente olvidar que algo pasó, abordarlo en un momento y no hacerle un seguimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando damos un feedback efectivo? Entonces, creamos una cultura en donde la retroalimentación hace parte de nuestro ADN, generamos una línea de comunicación clara que nos va a permitir conocer los objetivos, saber para dónde vamos, ¿cierto? Entender hacia dónde debemos colocar todas nuestras fuerzas, direccionarlos, tener las habilidades para gestionar los conflictos porque además ya sabemos cómo abordar las situaciones difíciles, cómo decirle a la persona específicamente qué es lo que estamos viendo del comportamiento y cómo trabajar. Entonces, se vuelve importante en el trabajo porque no perdemos tiempo, no perdemos talento y no perdemos finalmente que el negocio de cada una de nuestras empresas pues se vaya abajo. Aquí estamos viendo también que alguien es un importante aporte, dicen, para evitar que se acumulen las inconformidades. Yo no sé de esto, pues yo lo veo como también como cuando pasa eso al interior de las empresas, que es como ese chisme facilito, como esos comentarios que nadie es capaz como de hablar de un tema, pero hay como un rum por ahí que afecta el clima laboral.
Claro, y eso hace parte justo de la gestión de conflictos y de cómo gestionamos nosotros la información que manejamos, la información que decimos, la que no decimos, ¿cierto? Y la que debemos abordar directamente con las personas. ¿Por qué? Pues porque hay fuentes. Entonces, todo funciona como un teléfono. Si tú vas a la fuente de donde salió la información, entonces vas a poder entender qué fue lo que pasó, ¿cierto? Cómo abordarlo, cómo comprenderlo y cómo ser empático con la información que te están dando. Pero si tú en vez de no alimentar ese teléfono roto, si no lo alimentas, entonces le colocas un poquito más en esa mala información, pues llega un momento en que todo se vuelve tan roto que finalmente explota como una olla express, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante, aparte de lo que les acabo de decir, el feedback efectivo en el trabajo? Es porque nos va a permitir tener un lenguaje claro, nos va a permitir ser productivos, ser enfocados en nuestros objetivos, ser enfocados en nuestros objetivos no solo laborales, sino personales, tener diferentes medios de comunicación, porque ahora en todo este tema remoto, y dense cuenta, esta, este webinar que estamos teniendo es híbrido, tenemos personas que están presenciales, pero otros estamos virtuales, pero tenemos que ser tan conscientes y tan claros en emitir el mensaje que efectivamente ese mensaje sea claro y lleve lo que nosotros queremos transmitir. ¿Y esto qué va a generar? Y Va a Patricia, generar relación. Discúlpame. es que Aleja creo que tiene una pregunta que le llegó al chat, te la va a hacer pues, para que la persona. Claro que sí, eso que por acá te dicen, considero que el término correcto sería retroalimentación o miras a superar el pasado, proyectando en el futuro mientras que el reto se queda solo en el pasado y debe involucrar aspectos del ser, saber y saber hacer. Es integrar lo personal conjugado con lo institucional. Sí, creo que aborda unas- un significado completo de lo que es la retroalimentación y justamente es lo que vamos a ver a lo largo de esta webinar. Allí es importante algo, es el hacer de la persona, el hacer de su trabajo y el ser, pero allí debemos tener cuidado y va a ser una línea muy delgada que vamos a ver justamente para no trascender allí y no de pronto que nuestro mensaje o la intención que queramos tener en ese espacio de retroalimentación se desdibuje. ¿Listo? Y finalmente aquí algo para terminar y es que un feedback efectivo, un feedback que entre en el ADN de las organizaciones, que no sea algo de temor ni una situación incómoda, sino sea una situación para construir todo el tiempo, genera relaciones duraderas. La gente se afilia a las organizaciones, se afilia al ser de las empresas y esto hace que todo cobre sentido al ser los mejores, a ser más productivos y a generar mucho más conciencia de que podemos mejorar siempre. Hablemos un poquito de las características del proceso de feedback. Son tres características importantes, muy importantes. Yo quiero y les quiero transmitir la importancia allí de cada uno de estos tres puntos. Lo importante es el comportamiento, no la persona. Las personas, cuando hablamos de la persona, hablamos del ser y los seres humanos somos seres vivos, somos seres que sentimos, somos seres que percibimos, ¿cierto? Y como ser debemos respetar a los seres humanos con todo nuestro lenguaje. Mi respeto por el otro inicia y limita hasta donde yo quisiera que me respetara. Y todos estoy segura que queremos siempre que nos respeten, que no nos agredan, ¿cierto? Que no vulneren nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y cada persona tiene límites diferentes. Por eso en el feedback no vamos a hablar de la persona eh, en su esencia, sino del comportamiento que vamos a querer trabajar. Lo segundo es que primero
siempre vamos a hablar de lo positivo. Todos los seres humanos tenemos cosas maravillosas y somos grandes personas con aspectos positivos, ¿cierto? Y como todo ser humano, pues también tenemos aspectos a mejorar. Somos seres cambiantes, somos seres que nos movemos. Dense cuenta que ninguno de los que estamos acá hace 2 años pensó en pasar por una pandemia, no sabíamos que era una pandemia, no sabíamos si nos iba a tocar directamente o no. Muchos de pronto perdimos o no perdimos familiares, nos enfermamos o no nos enfermamos, afrontamos esa situación distinta y todos somos muy diferentes a lo que iniciamos hace 2 años. Si lo miramos en retrospectiva, eh, seguramente al hoy cada uno de ustedes dice, yo no era así, yo mejoré, yo pensé, yo realmente he trabajado en algún aspecto, entonces siempre vamos a estar mejorando. Y lo tercero y más importante es que esto no se hace solo una vez. Esto no fue algo que pasó, que tuvimos un suceso laboral y se hizo una retroalimentación y se olvidó, o solamente se hace en un único escenario a final de año para decirle a la persona lo hizo bien o lo hizo mal y se acabó, sino se hace constante, se hace para acompañar un cambio en la persona, ¿cierto? Y se hace justamente para que haga parte de lo que nosotros pues queremos tener en todas nuestras organizaciones. Bueno, hasta allí yo quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que de pronto quisieran que aclaráramos sobre el feedback, como para pasar ya a términos de cómo avanzar en pasos efectivos para lograrlo. Claro que sí. Por acá tenemos una pregunta que dice, ¿cómo promover y propiciar espacios honestos y tranquilos para dar y recibir feedbacks? Bueno, mira, aquí es importante lo siguiente, cuando tenemos una situación que vamos o queremos abordar, debemos esperar que termine la situación y buscar un espacio individual. Mira, puede ser en una oficina en donde tú sepas que vas a tener el espacio con esa persona y no te van a interrumpir. Puede ser en un café, si las personas se sienten tranquilas tomándose un café. De pronto puede ser al final del día, si el suceso sucedió durante el día, terminas, ¿cierto? En una llamada, pero que se vean las personas, o sea, que tú puedas ver la cara de la persona con la que vas a interactuar y viceversa, justamente para abordar el tema. ¿Cómo le transmites tu tranquilidad? De la forma en la que tú afrontes el feedback, si eres tú el que lo va a dar. Si tú le colocas angustia y le colocas preocupación y lo exageras, la otra persona lo va a percibir así. Si en cambio lo abordas de una manera de construir, de mejorar, de utilizar el mismo tono de voz, allí hay cosas pues ya mucho más paraverbales y no solo verbales, ¿cierto? Eh, Importantes, entonces la persona se va a sentir tranquila, no se va a sentir acosada ni juzgada de que tú le vas a decir algo, ya sea para mejorar o ya sea de felicitación. Y otra cosa importante es, si para ti es importante el feedback y estás en una organización en donde el feedback no lo es decir, no están acostumbrados a darlo, levanta la mano a tu líder y le dices, para mí el feedback es importante, yo quiero tener sesiones en donde tú me des feedback, en donde yo también, como una persona que trabaja contigo, te puedo dar el feedback. ¿Por qué? Pues porque las motivaciones de cada persona son totalmente diferentes y en ese orden de ideas, pues eso va a hacer que nosotros estemos contentos en el lugar de trabajemos, nos sintamos que construimos y vamos en el mismo foco de la misión de la organización. Entonces, esos serían como los 3 escenarios para darle respuesta a la persona que preguntó. Y dice, la evaluación de desempeño podría considerarse como una forma de feedback. Sí, sí es una forma de feedback, pero entonces no dejarla solo una vez, ¿no? Porque la evaluación de desempeño puede ser una sola vez al año o pueden ser 2 veces al año. Entonces, si por ejemplo pasó algo en enero, ¿cierto? Del 2022
y tu evaluación de desempeño va a ser en junio del 2022, pues que tú le digas a esa persona, mira, es que en enero del 2022 tú hiciste, pasó esta situación, eh, y yo, pues, yo considero que allí hubieras podido actuar de otra manera porque esto te hubiera ayudado a tu trabajo, pues la otra persona te va a decir, ¿y por qué no me lo dijo en su momento? O sea, ¿por qué vas a esperar 5 meses? ¿O por qué me vas a decir algo que ni siquiera me diste tu comentario en eso, sino esperas hasta el momento de la evaluación? Y eso lo que genera es que las personas tomen esos escenarios de evaluación de desempeño con angustia. Es que entonces aquí ahora me van a decir lo malo que he sido en estos 6 meses o lo que me faltó para estos 6 meses. Entonces, más bien que ese escenario de evaluación de desempeño es de feedback, pero antes de eso, pues que tengan cada mes o cada 2 meses una sesión de feedback. Super Sophie. Y por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿puedo hacer un feedback por teléfono entendiendo que ahora la mayoría de las empresas están remoto? Bueno, allí es importante algo, no por teléfono, no por WhatsApp, no por notas de voz, no por mensajes de texto. Si bien ahora tenemos al alcance todo, el chat, entonces tú inmediatamente, mientras ustedes me están hablando, yo inmediatamente puedo estar chateando o alguno de ustedes está chateando y ya tienes al alcance la información. Esos no son medios para hacer una retroalimentación. Básicamente porque con la entonación en la que yo leo el mensaje puede ser muy diferente con la que la persona quiso enviarme el mensaje cuando es de texto. Cuando es por nota de voz, entonces si yo lo escucho, inmediatamente quiero contestar y lo voy a contestar con la cabeza caliente y la otra persona va a contestar de igual manera y todo se queda con notas de voz en momentos de corto de comunicación, porque no va a ser una comunicación fluida, no es cuando tú hablas y la otra persona te escucha y te contesta, sino mientras escucha la nota de voz, mientras entra al chat y demás. Mi recomendación y realmente lo que ahora estamos haciendo es, claro, usar las herramientas tecnológicas, pero hacer videollamadas. Ingresas por Teams o por el aplicativo que manejen y te conectas con esa persona, le indicas por favor que prenda la cámara porque para ti es importante, ¿cierto? Porque también colocar lo que para cada uno es importante, vale, o sea, somos seres humanos y todas nuestras intenciones cuentan. Y en ese orden de ideas, cuando ya le estés viendo la cara a esa persona, sus facciones y demás, pues le puedes decir qué es lo que está pasando. También esta pregunta enfoca con una pregunta que yo tengo, porque pues a mí me parece que es un reto, es un challenge. Por ejemplo, entrar a hacer un feedback hay que tener mucho tacto, porque siento que en ese tema, en esa época de pandemia, pues mucha gente quedó como con mucha fragilidad emocional. Entonces, ¿cómo hacer un feedback efectivo y sin tocar fibras de pronto a otra persona que estén afectadas con este tema emocional de trabajo remoto o de pandemia? Claro, y justo tú acabas de tocar un tema muy importante, como todos afrontamos la pandemia diferente, es decir, la realidad de vida de cada uno de ustedes es muy diferente porque somos universos y seres humanos distintos. Por eso es tan importante que nos enfoquemos en el comportamiento y no en la persona. Por eso es tan importante que podamos preparar el feedback y no improvisemos, porque eso se nota. Y cuando no hay nada más incómodo, y díganmelo ustedes, que cuando ustedes llegan a una sesión importante y su líder o su compañero dice, no, espérate un momentico y yo aquí rápidamente cuadro y miro. O sea, tú no le estás dando la importancia a ese escenario que la otra persona sí seguramente se lo está dando y uno debe respetar a las personas y respetar esos espacios. Y por eso es tan importante conocer a la persona a la que le vas a dar el feedback y tener procesos de feedback anteriores. ¿Por qué? Pensemos en el escenario en que cada uno de ustedes son líderes y le van a dar un feedback a una persona que no ha tenido el mejor desempeño posible.
¿cierto? Pues ha tenido fallas en su desempeño y se lo van a hacer un viernes y hace 4 semanas o 6 semanas no hablaban con esa persona y le van a decir, entonces ustedes lo preparan, hacen toda su técnica, ¿verdad? Y lo tienen listo. Y la persona les llega y les dice, em, Catalina, es que la semana pasada mi esposo se enfermó de COVID y hace 3 semanas mi mamá está en la clínica de COVID. O sea, entonces si ustedes no se contextualizaron qué fue lo que pasó, ahí en ese momento, cuando esta persona les da esa nueva información, ustedes dicen, claro, seguramente su bajo desempeño se pudo ver afectado por esto. Usted le, además, aparte de esas dos noticias que les acaba de decir la persona, usted le van a decir, no, mira, es que hemos visto que tu desempeño ha bajado porque recibimos una queja de un cliente, porque tú le respondiste a un cliente que no había ninguna solución cuando sí la había, ¿cierto? Entonces, ustedes se van a quedar, uno, sin argumentos, dos, sin conocer la realidad de la persona y tres, afectando efectivamente en su esencia y en su emotividad a esta persona que van a darle feedback. Si por el contrario, ustedes ya habían tenido sesiones de feedback y tú llegas a esa sesión de feedback y preguntas, ¿cómo siguió tu mamá? No, mucho mejor, ya está fuera de peligro. Ven, ¿y tu esposo cómo está? No, está en la casa y se está cuidando. Bueno, listo. Estefanía, ahora pues yo quiero contarte por qué es la razón de esta reunión. Es diferente, la persona va a sentir que ustedes se interesan genuinamente por ellos y va a tomar esa sesión de feedback tranquila, sin angustia, sin que sea un escenario terrorífico y sin que eso sea acompañado o de una felicitación o de una carta de despido. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en esa parte y yo, o sea, tengo otra pregunta, pero yo le quiero agregar a lo que están mencionando el tema de la inteligencia emocional. Yo creo que un líder siempre tiene que tener desarrollado ese tema de la escucha, del acercamiento, un líder que esté dando ajeno a la situación, que esté apático, que no esté como enterado de quiénes son sus compañeros y colaboradores. Al momento de feedback, siempre va a tomar como una forma conflictiva, como un buen buscador. Entonces, yo creo que es muy importante, más que todo durante la pandemia, comenzar a mejorar ese tema de acercarnos al otro, entrevistar como dentro de las estás, hacer como dar el acompañamiento y desarrollar un poco de la escucha que yo creo que podemos encontrar en esa parte. Entonces, quería como aportar en ese detalle. Y aquí tengo una última pregunta para continuar y es, ¿qué puedo hacer si mi compañía no tiene esta cultura de feedback? Bueno, esa va muy unida a la anterior pregunta y es levanta la mano, ¿cierto? Propicia y promueve esos espacios de retroalimentación si para ti son importantes. Y les digo algo, como les decía al principio de este espacio, no todas las personas son para todas las organizaciones, ¿cierto? Y viceversa. Si para una persona no es importante que lo retroalimente porque no le ve valor agregado, porque no considera que esto es importante y está en una empresa que justamente el feedback es su prioridad -1000, entonces no se va a sentir incómodo, no va a sentir que falta algo. Si por el contrario el escenario es diferente, si para ti es importante el feedback, si vienes de otra cultura a un feedback continuo y llegas a una empresa en donde no lo es, no te vas a sentir cómodo, vas a querer hacer algo, ¿cierto? Y la mejor manera es hablarlo y decirlo. Justamente es comunicarlo, verbalizarlo. Cuando nosotros no verbalizamos las cosas, vuelvo y les digo, podemos pensar mucho y podemos tener muy buenas ideas, pero todo se queda en la cabeza y no hemos llegado al momento de leer mentes. Seguramente más adelante podremos llegar a hacerlo, pero por ahora no, así que hay que hablar. Uy, no sé, creo que estamos en el límite de tiempo. Me gustaría también contarle a la gente que se me olvidó comentar al comienzo. Tenemos unos bonos que vamos a estar haciendo un sorteo, unos bonos de regalo para una cena en un horno. Entonces, ahora vamos a ver cómo sería la dinámica, pero creería yo que podríamos
cerrando la actividad, de pronto algún punto que tengas que sea bastante relevante, pues porque me imagino que hay algunas personas que ya tienen que salir de la oficina o que ya están como con el tiempo muy medido y de pronto que se sientan como que no les respetamos el tiempo. Ok, bueno, Sebas, tú cuéntame qué te gustaría que yo abordara en este tiempito que nos falta y está perfecto por mí y las personas que tengan preguntas pues no las dejan y yo me quedo pues contestándolas y ya pues avanzamos como a la otra actividad que ustedes tengan allí. Bueno, tengo dos temas. Uno, creo que a mí me estaba comentar otra pregunta que nos está haciendo Gustavo, que Gustavo está participando bastante y creo que por ahí hay como hay algo bueno para el Gustavo, que está bastante participativo. Y lo otro es que ayer que estábamos en la reunión para hablar sobre esta gestión que vamos a tener hoy, me gustó un tema muy importante que tú tocaste y eran algunos pasos que tenías para un correcto feedback. Yo creo que más allá de pronto las preguntas que tenemos, que nos puedan resolver, es como todos los tips que nos puedas dar y que podamos hacer un apunte para ya comenzar a aplicarlo. Ok, bueno, sí, entonces tenemos 8 pasos. Yo voy a pasar rápidamente por los pasos como para respetar el tiempo de las personas. Em, entonces, nuestros 8 pasos para dar feedback. Entonces, el primero, como yo les decía, es concéntrate en una situación concreta. O sea, necesitamos identificar cuál es la situación que vamos a abordar con la persona, ¿cierto? No es que creamos que puede pasar, no. Seleccionamos la situación, generamos, identificamos el comportamiento y es muy importante que cuando hablemos con esa persona, pues le demos contextualización, porque si llegamos de golpe a darle información donde no está contextualizada, pues va a ser muy difícil que lo pueda abordar, ¿cierto? Y que además nos pueda entender y que el mensaje sea claro. Dos, utiliza una técnica. Hay una muy conocida que es el sándwich y otra que es la de Netflix que están usando mucho, que son las 4A. Entonces voy a explicar un poquito y rápidamente. La técnica del sándwich es como hagan de cuenta, entonces son dos, una capa, una que cierra y otra, una base y otra que cierra, ¿cierto? Estos van a ser nuestros aspectos positivos. Vamos a abrir con aspecto positivo, como lo ven en el ejemplo, y vamos a cerrar con aspecto positivo. Y en la mitad vamos a trabajar sobre el aspecto a mejorar. Hablamos de algo bueno, positivo que tenga la persona, el aspecto que identificamos que debe mejorar esa persona y cerramos con el beneficio que tendría esa persona si mejora el aspecto a mejorar. La técnica de Netflix, ¿en qué funciona? Ellos lo dividen en 4 partes, ¿cierto? Las 2 primeras para dar una retroalimentación y las 2 segundas para recibir la retroalimentación. Entonces, las 2 primeras. La primera es que sea para ayudar, es decir, para generar cambios positivos. No es un espacio para agredir a los demás, no es un espacio para que yo me despache en contra de la persona, sino para ayudar. La segunda es un accionable, es decir, qué va a hacer y qué puede hacer esta persona para mejorar esa situación y que ese beneficio logre identificarlo para que su proyección en la compañía sea más larga. Es decir, que logre los objetivos, que la compañía vea que cambiando ese comportamiento la persona va a continuar en su carrera laboral. Las otras 2, entonces, es de apreciar la retroalimentación, es decir, entender y ser abierto mentalmente a cuáles son los beneficios que yo voy a tener al recibir esa retroalimentación y saber que es un espacio para construir y no para destruir. Y finalmente, aceptar o descartar esa retroalimentación. ¿Y a qué me refiero? Dar las gracias por la retroalimentación.
Muchas veces nosotros nos encasillamos en que no, la retroalimentación no es para nosotros, porque la retroalimentación golpea el ego y a todos nos afecta cuando nos golpea el ego. Allí que debemos entender, pues, que cuáles van a ser los beneficios si le sacamos el provecho a esa retroalimentación y que el beneficio es sobre el comportamiento y sobre nuestro ambiente laboral, no sobre nuestra persona, no sobre nuestro ser. Aceptarlo es dar las gracias, es entender con empatía lo que el otro me quiere decir. O descartarlo definitivamente porque somos nosotros quienes aceptamos o no aceptamos una retroalimentación. Aspectos negativos, es aquí muy claro y es que no se relacionan con la identidad de la persona. Son aspectos a mejorar, no son aspectos negativos de la persona. Es decir, no vamos a generar cualificativos del ser que vamos a tener esos espacios de retroalimentación. Sí, los aspectos positivos hacia la persona, porque eso lo que genera es mejorar y favorecer el autoestima. Y a todos nos encanta que nos ayuden en nuestra autoestima, ¿cierto? Que nos digan qué tan inteligentes somos, qué tan cuidadosos somos, qué tan buen trabajo estamos haciendo. Y eso además nos permite escuchar de manera abierta y relajada las otras observaciones que nos vayan a hacer. Que fomente un plan y se plantee una acción de mejora. Es decir, una retroalimentación debe ir acompañada con algo a mejorar concreto. Si tú le estás dando una retroalimentación a una persona, tú debes también mostrarle cuál es el camino, porque si le estás diciendo solamente que debe cambiar un comportamiento y no le estás diciendo ni cómo y la persona tampoco lo tenía claro, pues porque además para eso le estás dando una retroalimentación, pues va a ser muy difícil. Puedes adicionarle sugerencias para poderlo encaminar y despejarle el panorama. Esta sexta iba muy alineada con alguna pregunta que nos hicieron y es encontrar el momento oportuno. Debe ser un entorno tranquilo, como yo les decía, que se haga de manera individual. ¿Por qué? Porque el feedback que me van a dar a mí, Sofía, no le interesa ni a Andrea, ni a Catalina, ni a Andrés, sino a Sofía, porque es de Sofía y del comportamiento de Sofía del que estamos hablando, no de los otros comportamientos ni la interacción de las otras personas. Vamos a hablar de los términos debilidades y puntos negativos. El lenguaje hace mucho y hace la diferencia en todo. Cuando hablamos de debilidades y puntos negativos, es algo estático, es algo que no se mueve, es algo que tú lo declaras y se queda. Cuando hablamos de aspectos a mejorar y puntos a trabajar, generamos solamente con nuestro lenguaje que es un aspecto a trabajar, a desarrollar, a la acción, a la movilidad, al cambio. Y algo muy importante, y es que preguntemos a la persona si desea recibir el feedback. No todas las personas desean recibir feedback, ¿cierto? Entonces, es importante si la persona también quiere recibir el feedback, porque además ya sabemos que para él o ella hace parte de un valor agregado que le podemos colocar. Esto rápidamente es para resumirlo, para que lo tengan claro, estos 8 pasos. Importante cuando ustedes tengan espacios de evaluaciones de desempeño, por favor, construyan esos feedback, no lleguen a improvisar, no lleguen a generar unas expectativas o o un lenguaje que no hayan preparado porque pueden quedarse cortos, puede que su mensaje no sea realmente el que quieren dar. Y justamente lo que generamos allí es una mala comunicación, generamos que la persona no nos reciba el mensaje de la mejor manera y que ese espacio de feedback se desdibuje tanto que la persona nunca quiera estar en otros escenarios igual. Sofía, bueno, muy interesante todo el tema de los espacios. A mí me gustaría ir antes de terminar con una pregunta que tenemos del público. Es un libro que nosotros recomendamos mucho en RT, que se llama El libro de los 4 pasos, de los 4 acuerdos, de Miguel Ruiz.
Y es un libro en el que te habla sobre todo el tema de la importancia de una comunicación asertiva, de tener feedback efectivo, de separar el tema personal de lo profesional y siempre separar el tema de que cualquier comentario que estés haciendo no lo tienes que tomar de forma personal, sino que es una retroalimentación para mejorar. Esto aplicado dentro del mundo organizacional, utilizándolo dentro del clima, podría mejorar y tener un ambiente de trabajo mucho más agradable. Entonces yo se lo recomiendo al público, por si quieren crear como este tema de retroalimentación en temporal, ese clima organizacional que es muy importante tener presente dentro de las empresas y más cuando estamos como en un entorno híbrido, remoto. Entonces quería como meter ese tema ahí antes de la pregunta. Ok, sí. Bueno, Aleja, te propongo, no sé, ¿qué te parece? Perdón, los Si... interrumpo. Sí, Tenemos una pregunta en el chat que la hace Gustavo. Em, y pues nos dice que sí podría decirse que el feedback es un derecho y a la vez un deber. Sí, debe ser en doble vía, claro, y por eso allí salen y vuelven a tomar mucha fuerza ahora las evaluaciones de desempeño 360, evaluaciones de 270, en donde tenemos todo un escenario mucho más amplio y el deber no solamente es con poder cumplir cosas, sino el deber moral de desarrollar a las personas cuando las tenemos a cargo y somos líderes, y también nosotros cuando tenemos líderes y queremos que ese líder mejore. Entonces, claro que es en viceversa y sería el ideal que todas las organizaciones lo hagan. Excelente, Domi. Aleja, ¿qué te parece si hacemos como una especie como de sorteo tanto para las personas que están en el tema virtual, están en estos momentos virtualmente y de pronto alguien que se anime y entre las personas que están acá y nos diga algo que le llamó la atención, que le quedó y para que podamos entregar un bono a los que están presenciales y a los que están virtuales? Claro que sí, me parece genial la idea sobre el tema de la participación, que nos comenten qué les ha parecido la charla, cuáles otras preguntas tienen. Aquí Sofi está para resolver todo tipo de preguntas y pues nosotros pues para acompañar. Excelente. Entonces, creería yo que en la plataforma virtual tenemos una ganadora, de que dice nuestra directora de Tarifa por los espectáculos. Punto ganador. Entonces, Diana se va a estar comunicando con Gustavo para poder hacer los trámites de la entrega del premio. Y Alejandro, si te ayuda a conseguir a alguien que esté pero sí, pues, igual también se ingresa, sí, pero si de pronto alguien de los que está acá se anima, alguien de pronto decimos, le entregamos el modelo de regalo o lo entregamos de manera virtual. Hola, a mí me llamó la atención la diapositiva al punto que decía aspectos negativos, que yo creo que cuando piensan como no puedo dar una retroalimentación a mis compañeros, a mi jefe, a su subordinado, yo creo que generalmente hay como cosas por mejorar, ¿no? Y se termina presentando como aspectos negativos, que eres desordenado, no sé si es que no hace simplificar las tareas. Y pues me llamó mucho la atención porque sí, debe ser más, podrías mejorar esto, hay maneras de que sea más organizado prácticamente más del tiempo. Eso me llamó muchísimo la atención. Súper bueno, no, es la importancia del lenguaje, el saber comunicar como tal, porque a veces tendemos a confundir de que como somos muy compañeros, muy amigos, podemos decir las cosas como muy directo y a veces como que se puede prestar también para malentendidos. Entonces siempre es importante manejar la prudencia y saber acercarse a la persona de una forma adecuada, manteniendo como el respeto como tal, que es por fuera de lo que si no somos amigos, pero en el espacio de trabajo, con el respeto, y si uno va a comunicar de una forma muy específica contigo. Entonces, sí, muy chévere. Bueno, antes de continuar con el otro premio, yo sí le quería agradecer mucho a Gustavo por su alta participación. Yo creo que se ha visto el interés como tal y pues le invitamos a que sigamos participando. Si alguien de la parte presencial o virtual quiere hacer otro aporte, bienvenido sea.
mientras alguien del hospital de manera presencial o virtual se empieza con algún otro aporte y de pronto quieran participar por el bono. Queríamos agradecerle, aprovechar también este tiempo para agradecerle a Google por este espacio que nos ha dado. De verdad, pues, es un espacio donde la idea es poder sentarnos tranquilos, poder conversar, que digamos el panelista tenga esa tranquilidad que está hablando con gente, es un horario, es después de trabajo o algo relajado, tranquilo, pero pues que podemos tocar temas que también son interesantes y se puede generar nuevamente espacios que normalmente uno generarlos por ese tema de la pandemia. Entonces, agradecerle mucho a Hugo, agradecerle a Jorge, decirle a Jorge que también de parte de Tecus tenemos un regalo muy especial, todo enfocado como hacia el servicio y las soluciones que nosotros tenemos para poder aportar realmente mucho valor en la gestión que está haciendo. Y como estamos hablando ahora, antes de la reunión, yo creo que había bastante sentido para la labor que estamos haciendo para poder hacer un trabajo con feedback efectivo. Gracias. Entonces, bueno, muchas gracias. Y claro que sí, Gustavo, muchas gracias a ti y Diana se va a estar comunicando contigo. Aleja, si quieres dar Nuevamente, muchas gracias a WeWork por el espacio, como tal, una alianza muy interesante porque la idea es que utilizar este tipo de espacios para hablar, comentar de crecimiento empresarial, no solamente enfocar en los temas que a veces nos enfocamos de marketing, de redes, de ventas, comercial, sino también el tema del interno, que siempre es importante cómo saber impulsar ese público interno que al fin y al cabo como nuestro público interno más importante y el que hay que alimentar más para motivar, para mantener esa productividad alta. Entonces, muchísimas gracias por darnos el espacio de tocar este tipo de temas. A Sofía también muchísimas gracias por el espacio, por darnos tus conocimientos desde la parte de talento humano. Y bueno, agradecimiento como tal, la parte de Pepas que nos presta el espacio a nosotros y que siempre estamos trabajando a favor de las comunicaciones tanto internas como ustedes. Muchísimas gracias y les deseamos una muy feliz noche. Feliz noche. A Gracias. ustedes, mil gracias. Feliz tarde, feliz noche. Chao, feliz noche. Que estén Listo. Ahora ya, solo quedé yo, mejor dicho.